Bueno, estamos hablando de las etapas, estamos discutiendo cada una de estas etapas de Erik Erikson. Creo que mencionábamos esta parte de cuando uno pues va a la escuela y uno pues va con todas las, como decimos, con todas las ganas, pero nos damos cuenta pues que hay una serie de cosas ya en la escuela que muchas veces nos ponen en desventaja. ¿Va? Y entonces ahí hablamos de la laboriosidad frente a la inferioridad, ¿va? Que es de los 6 a los 11 años. ¿Va? Entonces, hasta la pubertad. ¿Cuál es la fortaleza que se está activando aquí, jóvenes? Ahorita lo comparto, es la parte de por ejemplo, competencia. Esa es la fortaleza que se está queriendo que el ser humano pueda aplicar. Y ahí ustedes me han dicho, por ejemplo, la autoestima. Muchos niños se ven muy afectados para poder pues recibir las clases. ¿Va? Por otro lado también, vámonos a la siguiente, que es la identidad frente a la confusión de identidad. En esta parte, pues, entramos a comprender el periodo de la adolescencia. Aquí el adolescente desarrolla un sentido coherente del yo, o sea, ya no es niño, pero va a la otra fase de adulto. Entonces, debe ser coherente con eso. Incluye, por ejemplo, el papel que juega en la sociedad. Muchos adolescentes, pues todavía algunos les toca vivir experiencias o vidas o situaciones que, que, que tienen un papel, por ejemplo, de trabajar, de hacerse responsable de otros. Entonces, es ahí donde él va formando su identidad. Todavía ya no es niño, pero tampoco es un joven. Entonces, y también viene, por ejemplo, las exigencias de la cultura. Por ejemplo, el utilizar una marca, el querer utilizar, por ejemplo, un tipo de ropa. Por ejemplo, hay jóvenes que les gusta hoy colores, por ejemplo, bien extravagantes. Por ejemplo, colores de cabello ahora, por ejemplo, verdes, fluorescentes, morados, por ejemplo, utilizar ropa, por ejemplo, muy ajustada o muy floja también. Utilizar, por ejemplo, algún tipo de objeto en la piel. ¿No? Todo eso, jóvenes. Por otro lado, hay jóvenes que por normativas, por imposición de los padres, muchas veces quieren comportarse de una manera, pero los padres los limitan. Eso también puede traer algún tipo de confusión. Bueno, ¿por qué yo no puedo hacer aquello? ¿Por qué si yo hago esto, pero yo quisiera hacer lo que los demás dicen? ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Jóvenes, ¿me escuchan bien? ¿Me ayudan, por favor? Bueno, ¿me están escuchando bien o ya no? ¿Me escuchan, jóvenes? Por favor, me retroalimentan, por favor. ¿Cómo dice? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Sí? ¿Me escuchan? Vale. Sí, ayúdenme, por favor. Si no escuchan, me dicen, por favor. Bueno, entonces,
cuando hablamos de esta parte, pues se da el aspecto de la identidad, de la parte de la identidad. Y por eso en la adolescencia muchos también aconsejan que, por ejemplo, si un adolescente no quiere estudiar una carrera, pues debería de mejor aprender a estudiar, por ejemplo, algún técnico, porque todavía está en esa parte de, de identificación, ¿va? De identificar, por ejemplo, qué es lo que quiere. Entonces, esos son como aspectos que se deben de considerar. Tener cierto cuidado, cierta espera para que el adolescente vaya tomando esa dirección correcta, porque si no, después puede pasar de que se desilusione y termine votando todo. Pero ahorita si se escucha bien, señorita Ana Cristina. Bueno, después pasamos a lo que conocemos como identidad. Identidad frente a aislamiento. En esta etapa, decía Eddie Erickson, pues el joven está desarrollándose, y yo creo que hablábamos de esta parte la semana pasada, creo también, sobre soltería, hablábamos de matrimonio, hablábamos de todos estos aspectos, pero aquí en la, en la personalidad de Eddie Erickson, pues encontramos estas dos expresiones de intimidad frente a aislamiento. Llega un momento en que el ser humano debe escoger a alguien. De ese grupo, escoge a alguien. Si pasa más del tiempo, puede quedarse en aislamiento. Entonces, en esta etapa, pues se necesita el compromiso por otro, que es el amor, terminar sus carreras, también lograr algo en la vida, y si eso no se logra, se aísla. Entonces, esos son como aspectos que pueden pasar en esta etapa. El número 7 es la generatividad frente al estancamiento. Yo quisiera decirles que muchos de sus padres están en esta etapa. Por ejemplo, ya aprendieron mucho, ya tuvieron muchas experiencias. Algunos pues ya están en etapa ya, vamos a decir, de jubilación, pero ellos están más preocupados por cuidar a la siguiente generación. Ahora, eso también lo que produce es un estancamiento, por el hecho de que ya, por ejemplo, las oportunidades de trabajo se pueden cerrar. ¿Va? Ahora, por ejemplo, ya de los 30 años, ya es bien difícil conseguir un trabajo. No digamos a los 40, muy difícil. Entonces, ya hay un estancamiento. También estancamiento en otros sentidos también. Por ejemplo, ya pensar en tener hijos a esa edad, pues de los 50, 55 años, puede ser algo ya un poco difícil. No digo que no se va a dar, pero se sabe pues que ya las oportunidades que se tenían a los 20 años ya no se tienen a los 60 años, 65 años. Entonces ahora lo que hay es dar consejos a la nueva generación. Si no logran eso, pues caen en un empobrecimiento general. ¿Va? Y ahí pues miramos a señores ya de 55 años, pues en el total abandono o sin ningún tipo de cuidado. Y por último entramos a la integridad del yo frente a la desesperación. Aquí es la etapa de los 65 años en adelante y es la etapa común que lo conocemos como la vejez. En nuestro medio lo conocen como la tercera edad. Aquí pues es o vivir con lo que se tiene, con lo que se construyó en las etapas anteriores a lo que en ese momento se está experimentando. Para algunos son tiempos buenos, para otros son tiempos un poquito difíciles. ¿Cuál es la fortaleza aquí? Es la sabiduría. Así que aquí está este cuadrito para que ustedes lo puedan tener ahí. Después hablamos, jóvenes, de Karen Horney. Karen Horney también fue una psicoanalista. Karen Horney, quiero mencionarles que ella fue una persona que aportó muchos aspectos, por ejemplo, en defensa de la mujer. Fíjense que la idea de Karen Horney pasaron por tres
tres fases, de modo que tiene un significado muy distinto para diferentes personas. Por ejemplo, algunos evocan su principal ensayos sobre la psicología femenina. Ya lo voy a explicar por qué. Esto, fíjense que fue escrito en la década de 1920 y a principios de los años 1930, mediante los cuales intentó modificar los conceptos freudianos. ¿Cuáles eran esos conceptos freudianos a los que se refería Karen Horney? Por ejemplo, la envidia del pene, el masoquismo, el desarrollo femenino, sin abandonar el contexto de la teoría ortodoxa, porque sí habían aspectos que eran bien importantes en esta escuela psicoanalista, del psicoanálisis. Estos ensayos estaban, vamos a decir, demasiado adelantados a su tiempo, jóvenes, porque hablar de todos esos aspectos de tipo sexual no era tan fácil. Todavía años recientes era un poquito difícil poder hablar de la sexualidad. También vamos a decir que no recibieron ningún apoyo en ese tiempo, pues. Entonces, pero esas ideas dieron desde la reinterpretación de estos ensayos con carácter, pues, de apoyo a la mujer, ayudó, pues, a crear esa idea, pues, desde ese momento. Hay consenso cada vez más fuertes en la idea de que Karen Horney fue la primera psicoanalista femenina, fíjense. Aquellos que se sienten quizás más atraídos por la segunda fase del pensamiento de Karen Horney, que es lo que estamos aquí hablando ahorita, la identificación como miembro neufreudiano de la escuela cultural. Quiere decir, siempre manteniendo la línea freudiana de Freud, pero dándole un enfoque totalmente diferente. Fíjense que Horney rompió relaciones con Freud y postuló un paradigma psicoanalítico en el cual la cultura y las relaciones humanas anómalas ¿cómo se llama? Reemplazaban a la biología como las causas más importantes del surgimiento de la neurosis, fíjense. Otro aspecto también de Karen Horney fue también, quedó, por ejemplo, a raíz de todo ese tipo de aspectos que ella hizo en contra de la escuela de Sigmund Freud, Karen Horney quedó desprestigiada entre los analistas ortodoxos, pues, lo que ocasionó, pues, un aislamiento. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede dar retroalimentación, por favor? Bien, entrecortado se escucha. Sí, no sé qué está pasando con la red aquí. Bueno, lo que les decía, pues, de Karen Horney, ¿me escuchan ahorita, jóvenes? Lo que les hablaba de Sí, Karen. ahorita sí. Bueno, miren, ¿por qué a mencionar algo de Karen Horney? Fíjense que ya Karen Horney también habló, por ejemplo, en su teoría madura, a la que muchos vieron como una contribución más importante, sostuvo que los individuos, para defenderse de la ansiedad producida por los sentimientos de inseguridad, porque ella hablaba de la ansiedad básica, le faltaba el efecto de inseguridad, la falta de afecto y la falta de valoración, se privan de sus sentimientos reales y erigen elaboradas estrategias de defensa.
Oiga, mecanismos de defensa y ella la llamó estrategias de defensa. ¿Va? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, Horner se centró en las diferencias que consistían en acercarse, número uno. Esas son estrategias de defensa. Por favor, en el parcial, anótenlo por ahí. Voy a compartir acercarse. Y el otro aspecto también, jóvenes, es enfrentarse a ese tipo de situaciones. ¿No? Una es acercarnos. La otra es enfrentarse. Y la última es alejarse. Fíjense, esos tres aspectos se ven, por ejemplo. Entonces, vemos estos tres elementos o lo que se llamaban estrategias de defensa. ¿Cómo se escucha ahorita, jóvenes? Por favor, me ayudan. ¿Cómo se escucha ahorita? Se escucha bien. Muchas gracias. Escucha bien, Lee. Entonces consistía en acercarse, enfrentarse o alejarse. Entonces, Karen Horney, pues, ¿cómo se llama? Pues nos mencionó estos aspectos. ¿Va? Horney se centró en las defensas que consisten en acercarse, enfrentarse o alejarse de otras personas. ¿Va? Y en las soluciones neuróticas resultantes de conformidad, agresión y desapego también. Oiga, otro aspecto también, conformidad, agresión y desapego. ¿Cuántas personas, por ejemplo, son conformistas? Dicen, bueno, por lo menos él me quiere, dice. ¿Cómo podría? Bueno, una persona conformista en el sentido, eso nos lleva a la idea de ser muy pasivo, muy pasivo. Por otro lado, oigan, por otro lado, nos lleva también a otros aspectos de agresión, ser agresivos. Volvernos agresivos ante algo, alguien o algo que nos haga algo. Y lo otro es el desapego. Fíjense. Acercarse. Yo estoy por esta persona o yo estoy ahí porque por lo menos me quieren, dice. Pero están los otros agresivos. No, yo es ir en contra, ¿va? Es acercarse, es enfrentarse. Y por último, el desapego. ¿Cómo se mira eso? Alejarse. Alejarse de ese tipo de personas que nos pueden estar dañando. Entonces, Karen Horner mencionó estos aspectos que uno de ser humano puede manifestar también. Puso énfasis en las defensas intrapsíquicas, oiga, intrapsíquicas, y explicó que la idealización de uno mismo, o sea, impide la búsqueda de gloria y a lo que ella llamó un sistema de orgullo que consiste en un orgullo neurótico, exigencias neuróticas, deberes tiranos y odio a sí mismo. Ya voy a explicar por qué se desprende esta situación de Karen Horner. El alcance y poder de la teoría madura de Horner se ha manifestado no únicamente en las explicaciones, por ejemplo, clínicas de la teoría, sino también en campos como la crítica literaria, la biografía, los estudios de cultura y de género. Entonces, para Horney, la meta de la terapia era ayudar a la persona a abandonar sus defensas que lo alejan o que lo alineen de sus verdaderos deseos, gustos y aversiones y esperanza, fíjense. Fíjense que Karen Horney, voy a contar, y aquí viene lo que yo les quiero comentar de la vida de Karen Horney, por aquí está, miren, Karen Horney. Karen Horney, aquí está la biografía de Karen Horney. Fíjense que su nombre original era Karen de Nielsen. Nació en un suburbio de Hamburgo el 15 de septiembre de 1885. Su padre, pues, era un capitán de navío de origen noruego y su madre tenía ascendencia holandés y alemana. Karen tuvo un hermano que se llamó Bernard.
4 años mayor que ella. Karen se alió con su madre. Karen se alió con su madre en los conflictos que tenía con sus padres, porque el papá de Karen Horney era muy mayor, ¿va?, que a comparación con la mamá, ¿va? Entonces estaban ellos siempre en una discusión, a tal punto que la mamá de Karen Horney quería que el papá se muriera allá y no saber más de él y quedar libre, fíjense, quedar libre de ese compromiso. ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Entonces, Karen Horney buscó en su madre, Sí, licenciado. muchas gracias, buscó en su mamá esa alianza. Fíjese, aunque el papá le traía obsequios, le traía regalos a Karen Horney y se la llevaba también a pasear, ella sentía un rechazo hacia su papá. No se sentía bien. Karen Horney también, a los 13 años, ella sufrió una situación médica y a raíz de esa situación médica que ella pasó, quería estudiar medicina. Por eso, vamos a decir, y lo digo, fue una de las primeras alemanas en ser admitida en la Facultad de Medicina. Karen Horney, en ese tiempo el estudiar medicina era para los hombres, fíjense, en su mayoría. Entonces, el papá no quería, pero la mamá sí, la animaba a estudiar medicina. Así que cuando Karen tenía 13 años, decidió que quería ser médico y fue una de las primeras alemanas en estudiar, como ya les mencioné, medicina, y recibió su educación en las universidades de Frankfurt y Berlín en 1909. También contrajo matrimonio con un señor que se llama Oscar Horney, un científico social que conoció cuando ambos estaban estudiando en la universidad donde se recibió. Se sometió a análisis con Karl Abraham, miembro del círculo interno de Freud y el primer psicoanalista profesional en Alemania también. Así que Karen Horney vivió esas experiencias, pero también Karen Horney también se unió, por ejemplo, a la Escuela Psicoanalítica de Nueva York en 1934, pero fue expulsada debido a la publicación de su libro. En ese año fue al Instituto de Psicología, perdón, del Psicoanálisis en Estados Unidos. Fíjense que de niña, Karen Horney era amargada, de mal carácter y rebelde, pero cuando llegó a la pubertad, ya no pudo tolerar su aislamiento y se ganó una posición en la familia al unirse al círculo de los admiradores de su madre, o sea, estar siempre reconociendo a ella. A los 13 años comenzó a escribir un diario en el que expresó su adoración tanto a su madre como a su hermano. Sin embargo, óigame, por favor, la hostilidad contenida hacia ellos estalló a sus 21 años. O sea que no se sentía tan bien con ellos, sino que empezó a sentir cierto rechazo hacia su mamá y hacia su hermano. Quiero mencionarles también que Karen Horney se sintió atraída sentimentalmente hacia su hermano Bert. Cuando Bert se dio cuenta, la rechazó. Y eso le dolió a Karen Horney, esa experiencia también. Así que ella se volvió tirante, molesta hacia ello. Una idea errónea de las relaciones que tenía con su familia y debe leerse a la luz, por ejemplo, de esos postulados que ella también mencionaba ahí también. Así que ella explicaba ese tipo de comportamiento que sentía pues hacia su familia. A pesar de
de que en los diarios Karen Horney, por ejemplo, hablaba de sus relaciones con su familia, revelaban también sus problemas emocionales que ella tenía de manera bastante clara también. O sea, allí mencionaba cómo ella se sentía con su familia. Ella también sufrió depresión, sufrió timidez, fatiga paralizante, no soportaba encontrarse, óigame por favor, sin ningún novio. Ella no podía vivir sin una relación de tipo sentimental. Se sentía insegura de sus capacidades intelectuales, porque quiero mencionarles también otro aspecto de Karen Horney fue que ella decía, bueno, no voy a ser bonita, pero voy a ser inteligente, fíjense. Cosa que algunos estudiadores pues mencionan que no era una mujer, vamos a decir, y disculpen, con una apariencia fea, sino que pues era atractiva, era atractiva. Entonces ella tenía eso, ¿va? Ella creía que era el patito feo, que no podía competir por ejemplo, con su mamá, que era muy hermosa, ¿va? Tuvo enormes dificultades para dedicarse a su trabajo también y fue capaz de destacar en la escuela solo debido a su inteligencia excepcional que tenía. Así que esa era parte de lo que mencionaba eso. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Ya lo voy a explicar en sus 10 tendencias neuróticas que tenía Karen Horney. Eh, también Karen Horney escribía bastante. Karen Horney escribía bastante. Eh, son, por ejemplo, ella escribía varios de sus ideas también ahí. Karen estaba dedicada casi en exclusiva a sus relaciones con los hombres, fíjense. Algunos lo llamaban también que era muy promiscua, Karen Horney. Por ejemplo, cuyas atención necesitaban de una manera desesperada. Ella siempre quería tener una figura masculina que pudiese darle esa satisfacción. Así que el esquema habitual de sus relaciones, porque ella tenía un esquema, vamos a decir, en sus relaciones, por ejemplo, era primero la idealización del hombre, o sea, valorarlo demasiado, admirarlo demasiado. Pero como consecuencia, lo segundo que venía era una desilusión de todo ese tipo de situaciones. Lo otro era la depresión y los esfuerzos por comprender por qué había fallado esa relación. Debido a sus decepciones pasaba de un hombre a otro hombre, tratando de mantener relaciones con muchos a la vez porque cada uno satisfacía exigencias diferentes, fíjense. Esperaba encontrar un hombre maravilloso, un hombre ideal, un hombre contado como los cuentos ahí va. Pero lamentablemente eso no pasaba. Uno que satisfaciera sus necesidades contradictorias de dominio y sumisión, fuerza bruta y sensibilidad refinada, pero siempre terminaba sintiéndose decepcionado. O sea, ella quería un príncipe, así como la Bella Durmiente, pero un hombre como la bestia, ¿va? Animal. Así quería ella un hombre. ¿Va? Vuelvo a mencionar, oiga, ella le gustaban, por ejemplo, los hombres que tuvieran esta mezcla maravillosa que satisfacieran sus necesidades contradictorias de dominio y sumisión, o sea, que la controlaran, que la sometieran, que tuvieran fuerza bruta, pero a la vez que fueran sensibles, que tuvieran gustos refinados, pero al final siempre terminaba sintiéndose decepcionada. Profundamente infeliz, tratando de comprender el origen de su desgracia. Así que, ¿qué piensan ustedes de lo que yo les he contado de Karen Horney? ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero escuchar sus opiniones ahora. Creo que mucho en un mundo de fantasía. Mucha fantasía, jóvenes.
Entonces, gracias, gracias. Gracias, Marvin. Se escucha bien, jóvenes, porque estoy quizás teniendo problemas de conexión aquí. Entonces, Karen Horney fue Sí, se escucha bien. muchas gracias, una persona que logró graduarse de medicina, logró ser psicoanalista, pero tenía grandes problemas también. Entonces, algunas lecturas de su libro dicen que una vez se quiso quitar la vida porque o tenía relaciones muy débiles de hombres, o por otro lado tenía hombres que eran tenían dominio y sumisión, ¿va? Ejercían fuerza bruta sobre ella, y eso también la ahogaba, ¿va? Entonces, era una situación bien, bien compleja. Así que cuando miramos esto, pues vámonos ahora. Y eso, pues, y eso decía ella, se daba desde la infancia. Nosotros tenemos un sentido de hipercompetitividad, jóvenes. Querer siempre ganarle a los demás. Muchas veces nos dicen eso, ¿va? Nos dicen ese tipo de situaciones. Podría ser. Entonces, ella quería construir esa situación, pero la llevaba ¿a qué? A tener esos conflictos. Entonces, hay personas jóvenes, también decía, ella muchas veces hablaba, por ejemplo, en contra, por ejemplo, porque ella miraba, por ejemplo, desde pequeña que a su hermano Bert le daban más admiración, ¿va? Le daban más reconocimiento por ser hombre, ¿va? Le daban más reconocimiento por tener esas cualidades masculinas. Y yo les pregunto a ustedes, señoritas, cuando ustedes le dijeron a su papá y a su mamá que tenían novios, estoy hablando de las señoritas, ¿qué les dijeron? ¿Qué les dijo su papá? Cuéntenme. Bueno, yo diciendo si tienen novio, porque posiblemente no tengan novio, discúlpenme. Pero si a alguien le fíjese que me gusta tal muchacho, ¿qué creen que dijeron sus papás? Vamos a ver, Natalie, señorita Natalie, dígame. Yo cuando me gustaba un niño no podía ni decirle a mi papá porque sabía cómo iba a reaccionar, sabía que con las niñas son como muy sobreprotectoras, incluso mi mamá me dijo que tenés edad y ya tenía como 16, pero nunca lo logré decir a mi papá porque sabía que iba a reaccionar muy mal. Muy mal, va. Gracias, señorita Natalie. Señorita Diana, dígame. Bueno, pues yo le comenté a mi papi de que me gustaba alguien y también a mi mamá. Y mi mamá me dijo de que no, porque me iba a desconcentrar mucho. Y mi papá solo me hizo una cara de esas caras que nunca quería ver otra vez en mi vida. Y entonces ya ahí no volví a tocar el tema. Señorita Astrid, está bien, excelente, me parece. Señorita Daniela, dígame. En mi caso, cuando yo le dije a mi papá que me gustaba alguien, él como desde siempre había dado con cosas tipo, a ese tal mono lo voy a matar y cosas así. Entonces, como que puso muy nervioso de decirme y ya no volvimos a hablar de eso. Muy bien. Oiga, el viejo truco, como decimos, sacar las magníficas. No, enfócate en tus estudios. O por otro lado, enojarse. ¿Dónde está ese tipo? Le voy a dar duro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Yo no les puedo ni decirle. ¿Por qué? Mire, está bien, muy bien. Pero ahí vemos esos casos. Ahora, si ustedes tienen un hermano varón, o sea menor o sea mayor, cuando él les dijo que tenía novia o que le gustaba una niña, ¿cuál fue la reacción de su papá? Así díganmelo, por favor. Uy, con mi hermano mayor, bueno, usted sabe que mi hermano mayor siempre ha sido bien, usted sabe que mi hermano mayor siempre ha sido bien como seleccionista, ha sido bien especial y por eso es que mi mamá siempre ha aceptado a la
las dos chicas quizás con las que anduvo y ahora que ya es su esposa y así, Mm, reaccionaron bien. reaccionaron bien. Con el otro, pues, ya sabe usted también. Pero ahí tenemos, ahí, pero en alguna medida no dijeron no, va, pero hasta se alegraron los papás. Va. No, con ellos no, pero conmigo como que tener cuidado, enfócate en tus estudios mejor y todo eso. Correcto, muchas gracias, señorita Astrid. Entonces, ahí vemos ¿va? Esa diferencia que muchas veces entre el varón, por ejemplo, ustedes van a una fiesta de 15 años y no las mandan solas, ¿va? Además si es como las 5 o 6 de la tarde. Pero si es el varoncito, sí se va, ¿va? Varoncito se va al parque, se va aquí, se va allá, pero la niña no, no, usted va a ir conmigo, la voy a llevar yo. No, estos tiempos son muy peligrosos. Y puede ser, ¿va? Pero hoy es peligroso para todos. Entonces, lo que estoy tratando de la manera es decir que Karen Horney miraba eso en sus padres. ¿Va? Su padre se sentía orgulloso. Y quiero decirle que su papá era religioso, era un hombre religioso, le llamaban el tirabiblias, porque él era como decimos, muy duro con las cosas de la Biblia. ¿Va? Entonces, y cuando alguien no le hacía caso, pues lanzaba ahí allí no eran riflazos, ahí eran bibliazos que tiraba. ¿Va? Entonces, era un religioso ortodoxo, ¿va? Bien duro en cuanto a eso. ¿Va? Entonces, Karen no coincidía esa situación. ¿Va? Entonces tenía esos problemas con su hermano y entonces ella siempre miró ese aspecto de competir con su hermano. Perdón, competir desde pequeño. Entonces ella decía, pues esto de la competitividad, venimos y nacemos así, ¿va? Nos obliga, aún la sociedad nos obliga a ser competitivos. Si no, pues recibimos un sentimiento insidioso, creciente, una sensación de estar solo, desamparado en un mundo hostil. A diferencia de Freud, Horney consideraba la ansiedad como una parte inevitable de la condición humana. Decía que las fuerzas sociales, tales como la hipercompetitividad, fomentaban la ansiedad y la conducen a la neurosis. ¿Cuánta gente vemos que si no tiene ese celular, no tiene esa camisa, no tiene esa marca, no tiene eso, se siente mal, se siente fuera de onda, se siente fuera de orden, se siente que algo le falta y se sale con su telefonito así, todo rascuachita, como decimos en el buen salvadoreño? No, hombre, eso es una desgracia total. ¿Va? Entonces nos enseñan esa manera de querer siempre demostrar y eso lo que produce, decía, era una ansiedad que nos conduce a una neurosis. ¿Va? Por eso, Karen Horney nos hablaba de esos aspectos también. En el caso de de Freud, ella tuvo una diferencia porque Freud decía que la mujer deseaba tener un pene y que envidiaba al hombre por eso, porque quería tener un pene, pero Karen Horney le refutó a Freud y le dijo, no, nosotros no queremos tener un pene, lo que queremos tener son los derechos que los hombres tienen. Eso es lo que nosotros envidiamos, lo que ya les decía. Y yo les puse esos ejemplos. Muchas veces al varón sí se le permite tener relaciones de noviazgo a los 15, a los 14 años. Es mi macho, que bueno, se parece a mí, se parece como era chiquito, pero a la niña no. No, tú tienes que estudiar, tú estás muy pequeña. O sea, ese tipo de situaciones. ¿Va? En las fiestas también, el varón sale, pero la niña se queda en la casa, o si va, tiene que ir mamá o papá. ¿Va? Entonces, esos eran como los aspectos. Estoy diciendo cosas bien pequeñas, pero ya en la realidad se ve eso. Ahora, ¿por qué tenemos hoy esos conflictos entre hombres y mujeres? Yo estoy segurísimo que ni las mujeres son menos, ni los hombres son más, y así sucesivamente, pues. Pero siempre se ha tenido como primordial la figura masculina ahí. Bueno, ahí podría ser quizás otro, ¿cómo se llama?
como una situación ya de interés de tipo sexual, ¿va? También. Una preferencia también de género también que se pueda considerar la pregunta que nos hace Cindy, ¿va? Pero más era eso, no físicamente, sino es el hecho de querer ¿cómo se llama? Los derechos que tiene un joven. Por eso voy a ir rápidamente a las 10 tendencias neuróticas de Karen Horney. Ya ya hemos hablado de todo lo que está envuelto en su biografía y lo que ella había escrito en sus diarios y todo eso. Así que aquí sacamos esas 10 tendencias neuróticas. La primera, la necesidad exagerada de afecto y aprobación. Ella, o sea, hay personas que quieren afecto y aprobación a costa de todo. Por ejemplo, una mujer puede tener interés, buscar afecto y aprobación, pero por una relación sexual. Entonces, hoy vemos ese tipo de situaciones. Quizás hacía referencia a este sujeto que le pasó, lo que pasó en Chalchuapa. Tantas personas que les quitaron la vida, no tenemos mucha información, solamente la que los periódicos dicen, y es muy, muy complicada esa información ahí. Unos hablan de grandes cantidades, otros hablan de menos, pero ¿por qué este sujeto manipuló a tanta mujer? Muchas veces por el afecto y la aprobación. La otra, no refiriéndonos a ese caso, necesidad de una pareja dominante. Hay personas que no pueden estar solos o solas. Dejan una relación y empiezan con otra. Terminan una relación de días y ya tienen ya la relación. Por otro lado, les gustan parejas dominantes, que las controlen, que las dominen, que hagan esa fuerza. También la necesidad exagerada de poder, por otro lado. Y aquí miramos las tres: acercarse, enfrentarse y alejarse. En estas 10 están esos tres estrategias de escape: acercarse, alejarse o enfrentarse. Entonces, hay personas que quieren el poder a toda costa, no les importa